If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know. Yeah. El último asalto en Radio Marca. Check 212, wanna believe my own hype, but it's too untrue. The world brought me to my knees. What if you brung? Hola amigo de las artes marciales mixtas, vamos con el último asalto. UFC 314 fue lo que prometía, fue espectacular y eso nos ha llevado a estrenar dos secciones en el último asalto. Por un lado hablaremos de los ecos de UFC 314 y también What a Week, la sección del matchmaker. Pero como siempre tendremos en este programa con Pedro de Pablos sonrisas y lágrimas para hablar de rivalidades y la cobertura sensacional que estamos haciendo de los eventos en España. Tuvimos enviado en AFL, en Cheste y enviado en WOW en Sevilla. Esto es el último asalto y lo podemos hacer gracias a Winamax, que apoya los deportes de contacto. Nosotros arrancamos. Alexander Volkanovski vuelve a ser campeón de la UFC. Tras un fantástico combate este sábado en Miami, en UFC 314, el veterano guerrero australiano recuperó el cinturón del peso pluma con una trabajada victoria por decisión ante el brasileño Diego López. Volkanovski despejó todas las dudas. Un año y mes después de su derrota ante Ilia Topuria, regresó al octágono de forma triunfal. Volkanovski y López se llevaron además el bono a la pelea de la noche. La grandeza de Alexander Volkanovski no tiene límites. Esta es su séptima victoria titular en la UFC, por lo que de defender el título una vez más igualaría las victorias del cinturón de José Aldo Jr. Es un hombre en una misión. Y el otro gran triunfador de la cartelera de Miami fue el inglés Paddy Pimblett, que con una actuación muy completa se impuso por KO técnico en el tercer round al duro y espectacular Michael Chandler. Ojo con el malote de Liverpool, que lleva ya 7 triunfos consecutivos en la UFC y sigue subiendo peldaños. Al final va a ser bueno. Boquita cerrada, como dijo Renato Moicano, 2024 Paddy Pimblett, easy money. 2025 Paddy Pimblett, no tan easy money. Destacamos también la sobresaliente actuación de Jan Silva, que atropelló y sometió a Bryce Mitchell, y también la victoria de la brasileña Virna Jandiroba, que se impuso a la china Shan Jionan por puntos y se queda, merecidamente, a las puertas de la disputa del título del peso pluma. Este Jan Silva es el peleador del momento, junto a los españoles y Khamzat Chimaev, mis peleadores favoritos. Te digo una cosa, este es el que va a retirar a Volkanovski. Que corra Alexander si quiere batir el récord de defensas en UFC de Aldo, porque el perro anda suelto. Bueno. Pues este sábado, Gonzalo, tenemos vacaciones. Después de todas las emociones de Miami, no nos va a venir mal recargar las pilas. Aunque dejo la última píldora, que sé que además te gusta y que en este caso es muy apetitosa. En Miami se rindió homenaje a la carrera de la peleadora más grande de todos los tiempos, Amanda Nunes, que fue elevada al Salón de la Fama de la UFC. Además, en una semana en la que todo parece apuntar al regreso a la competición de la leona brasileña. Anda, jugón, que esta la has puesto para ver si se me cae una lagrimita como el otro día en la retransmisión. ¿Cómo lo hablaremos? ¡Viva Amanda Nunes, la mejor de todos los tiempos! ¿Cómo no vamos a estar deseando que vuelva la leona? ¿Quieres saber cuándo se anunciará su vuelta? Quiero saberlo. Mira, voy a ser evidente. Me viene a la cabeza el número 7... Una estación calurosa, quizás junio de este año, un pelo de colores, me lleva a UFC 316 O'Malley contra Balisvili. ¿Quieres saber por qué lo sé, Jorge? ¿Por qué lo sabes? Se enfrentan en el coestelar Peña y Harrison y gane la que gane, la leona estará ahí para encararse y firmar el pleito. Creo que va a merecer la pena luego hablar de ello. Pues en el plano nacional seguimos viviendo un momento idílico y de actividad frenética, tanto en cantidad como en calidad. Este pasado fin de semana tuvimos 2 fantásticas carteleras. AFL tuvo la velada en Cheste y WOW escenificó la suya en Sevilla. Así da gusto, Gonzalo. Hablaremos de ello hoy en el último asalto con Pedro de Pablos y Enrique Jimeno, que estuvieron presentes en Sevilla y Valencia respectivamente. Pero Luis, ¿quién ha soltado a los perros? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Jorge, estrenamos sección. Los perros, han soltado los perros aquí. Y ¿Te ha gustado el me gusta, despliegue sí, señor, sí. auditivo? Estrenamos sección Ecos de UFC 314. A mí eso lo de los ecos de sociedad, siempre me había llamado, es como muy evocador, ¿no? O ecos del último campeonato, no sé qué, pues hemos querido recogerlo de ecos de UFC 314 porque lo que vamos a sacar es una serie de consecuencias de todo lo que vivimos esta pasada semana, ¿no? Un poco ese reflujo, esa marea que va dejando. Es que nos pasa en este programa que nos especializamos tanto en secciones que vamos haciendo cada uno que a veces se nos queda por comentar lo evidente. Hay muchos oyentes de este programa que dicen, oye, pero comentadme qué ha hecho Jan Silva, comentadme qué ha hecho Paddy Pimble, quiero escucharlo de la voz del maestro Jorge Lera. Exacto, además lo de los ecos es como muy, muy romántico. Bueno, el primer eco, que yo creo que también ya teníamos ganas, era de recibir la confirmación oficial por parte de la UFC, de algo que ya parecía que era un secreto a voces, pero es el combate de Joel Álvarez con Benoit Saint-Denis. Lo vimos en medio de UFC 314, sabes que la UFC pues saca pues sus siguientes carteleras. Este es el siguiente evento numerado, UFC 315, que va a ser el 11 de mayo en Montreal, en Quebec, además la zona francesa o francófona de Canadá. Y ya vimos, sacaron, no fue un anuncio oficial, pero ya nos sacaron todo lo que es la cartelera estelar. Y ahí, abriendo la cartelera estelar de un evento numerado, Joel Álvarez, Benoit Saint-Denis, ya lo vimos ahí plasmado, no en blanco sobre negro, no, porque los fondos eran como verdes, pero bueno, que ya lo vimos por escrito de parte de la UFC. Me parece fantástico. Me parece fantástico, era un secreto a voces, una noticia que inicialmente adelantaba a nuestro compañero Álvaro Colmenero, que se iba desarrollando, pero que no se terminaba de firmar, no se terminaba de anunciar, y por fin la UFC lo hacía con tan solo un mes de antelación. Lo que pasa es que por lo menos los dos peleadores llevan entrenando esos 3 meses, se anunció con mucha antelación, como decíamos. Es importante, muy importante que haya entrado en la cartelera principal porque es una pelea de muchísima diversión. Es que una pelea de muchísima diversión en una cartelera que no olvidemos que va con 2 peleas de campeonato. El coestelar es la de Valentina Shevchenko con Marina Fiorot, que es también francesa, o sea, vamos a estar un poquito fuera de casa. Y la siguiente, Belal Muhammad, el combate estelar, Belal Muhammad con Jack de la Madalena, título del peso welter, 2 peleadores, 2 estilos, 2 personalidades totalmente distintas. Es una gran cartelera. Es un evento numerado que, fíjate que venimos del 14, de 314, que ha sido muy grande, no anda la zaga, ¿eh? Bueno, yo creo que hay diferencias. En mi opinión, creo que hay diferencias, pero bueno, es debatible. Poco peleador canadiense hay ahora mismo en la UFC que esté destacando suficiente para carrilear este evento. Estará ahí Mian Zabi contra José Aldo y demás, pero bueno. Podemos ver la coronación de Manon Fiorot, que además nos ha gustado mucho en los últimos combates. Otra cosa que no viene de lo que ocurrió en el octágono, sino más bien fuera, pero fue la semana, lo hemos apuntado ahí, en el que la UFC anuncia que Amanda Nunes ha sido elevada o exaltada. Lo inducida, no hay que decirlo, que es un anglicismo. Inducido, tú induce, el doctor induce al parto, a una parturienta, o yo te puedo inducir a hacer algo malo, que no va a ser el caso, ¿no? Hay que, si nos ceñimos a los términos del castellano, tiene que ser elevado, elegido, ha ingresado en el Salón de la Fama. Ingresado, yo creo que es lo mejor, o elevado también puede ser. Bueno, el caso es que le hacen un homenaje a Amanda Nunes, que fue precioso. Bueno, tenemos que confesar que a Gonzalo se le caía, ¿no? Le miro ahí, digo, está emocionado. La verdad que fueron imágenes muy emocionantes, pero te vi emocionado como pocas veces te he visto con este mismo tipo de vídeos, que hemos visto muchos. Sin embargo, de Amanda, estos vídeos me hacen daño, ¿eh? Pero este especialmente, ¿por qué? Este especialmente, ya se me vienen a los ojos, no sé por qué. Creo que Amanda Nunes es sin duda la mejor peleadora de todos los tiempos. Creo que ha acabado finalizando a todas sus rivales que podían querer luchar por ese título. A Ronda Rousey la desgracia, Chris Cyborg también. Nos ha dado un doble campeonato, ha defendido la doble corona. Cuando ha perdido un combate contra Peña, ha vuelto y ha dicho, oye, que fue un espejismo, que fue un error, no os preocupéis. Y creo que su carrera se acaba por una lesión de la que no se ha hablado mucho y es la que probablemente le frene de hacer una grandísima actuación en su vuelta y tenga que hacer una actuación más comedida. Es una pena porque esta Amanda Nunes hubiese estado 5 años con los 2 cinturones. La situación es que en la semana previa, durante el Fight Week, le preguntan a Dana White, ahí está porque ella vive en Miami, Amanda Nunes estaba allí, y le preguntan sobre la posible vuelta de Amanda Nunes, la enfocan, ella no dice nada,
pero asiente con la cabeza como varias veces, como diciendo, aquí Sí, estoy sí. y voy a regresar. Ahora queda ver cuál va a ser ese... Bueno, tú ya tienes ahí como... Tú eres un visionario nato y te adelantas a la realidad muchas veces, y además aciertas siempre con lo que va a pasar, que estás como en la cabeza de los matchmakers de la UFC, o tienes línea directa, no sé cuál de los dos es, pero que siempre luego ahí das en el clavo. Me alegra que me digas esto, Jorge. Bueno, a veces es tantos años dedicándonos a esto, pues a veces es fácil simplemente hacerlo de la navaja de Occam. ¿Qué es lo que tendría más sentido? Pues lo que tiene más sentido es un Kayla Harrison contra Amanda Nunes, que es el combate que puede romper los esquemas de las MMA femeninas. Pero si Y- gana Juliana también, sería Sí, el, claro, el, es que es el desempate, es que es perfecto ese Por eso, combate, ¿no? es que no tiene ningún mérito saber ver lo evidente. Entonces, pues nada, o sea, esto es... Bueno, aquí te voy a fastidiar un poco. ver. Voy a tocar lo que menos te gusta en el mundo, ¿vale? Le decía a José Mourinho, Pues a Caranca, sí, has acertado otra vez. he vuelto a acertar, oye, ¿qué cambiarías tú? Y dijo, bueno, pues el delantero por el delantero, y como queremos meter un gol más, pues quitamos un medio y metemos otro delantero. Y le dijo Mourinho a Caranca, ¿ves ese cambio? Ese cambio lo ha visto el del cuarto anfiteatro, también se lo conoce. Lo que vamos a hacer es esto y esto porque somos entrenadores, no somos aficionados. Entonces te digo, realmente ver lo que todo el mundo debería ver no tiene ningún mérito. Ahí yo tengo ahí una duda, ¿qué pasaría y en qué peso se haría si gana Kayla Harrison? Porque cada vez tiene más dificultades para mantenerse en esa categoría, que es en la que ha entrado en la UFC. Eso estaría también bastante interesante de ver, pero creo que es un combate que sea en una o en otra. Y siendo por el campeonato van a tener que dar ese peso. Bueno. Mujer récord, número de peleas de campeonato ganadas como mujer, bueno, o sea, lees los récords de Amanda Nunes y son terribles, pero yo creo que es una buena noticia, que también fue uno de los momentos más destacados de la semana de pelea de UFC 314. En lo que ocurrió ya en el octágono, evidentemente, un gran protagonismo para Alexander Volkanovski, despejó todas las dudas, no sabíamos... Rompe dos maleficios, ¿no? El de la estadística que ya destacaste tú, Gonzalo, de que los campeones de más de 35 años no recuperan la corona, las estadísticas están para romperlas, y es lo que hizo Volkanovski, que creo que lució muy bien, le Pero vimos muy bien. ya no solo no recuperan, sino que no ganan peleas titulares. Exacto. Eso es alucinante. Desde el peso welter para abajo, solo Tyron Woodley lo había hecho en 2 ocasiones, y una de ellas contra Demian Maia, que tenía 39 años en aquellas. Ya en pesos superiores sí que tienes a Randy Couture, a Glover Teixeira, a John Jones, Stipe Miocic, incluso el propio George St. Pierre en su pelea contra Michael Bisping, ambos ganando con más de 35 años. Pero cuando las categorías bajas, no te puedes dormir en los laureles, tienes que pelear con menos de 35 años. Y además lo que habíamos dicho, que también los excampeones, independientemente de la edad, que habían sido dominantes, Kamaru Usman, Leon Edwards, que no me salía, los regresos no han sido buenos, ni el de Israel Adesanya, es decir, que ahí, bueno, pues creo que eso habla muy bien de ese fuego interno, de ese carácter, de esa personalidad de Alexander Volkanovski, y luego queda ver quién será su siguiente aspirante. Pinta Movsar Evloev, ¿eh? Yo creo que sí y que se lo merece. Ujú. Creo que es el que está allí. Bueno, una cosa es que luego sea aburrido, pero bueno, si vas ganando todos tus combates, oye, pues no fiches ese tipo de peleador, pero si él hace lo que tiene que hacer y va ganando, yo creo que es el merecedor. Pero a mí me parece que aún así le faltaba a Movsar Evloev, teniendo en cuenta que es un poco aburrido dentro y fuera de la jaula y que no consigue finalizaciones, creo que le faltaba una victoria contra un top 5. O sea, Ya. realmente Aljamain Sterling no es ese peleador que estaba a punto de hacer el campeonato. Lo para que el otro que se hablaba, fíjate, era si hubiera ganado Diego López, Jair Rodríguez, pero Jair Rodríguez venía de haber hecho el título, ya lo había perdido, de 2 derrotas, sí, y finales la victoria bajadas. ante Patricio Pitbull no, creo que esa versión de Patricio Pitbull que vimos no te legitima como para ser el siguiente aspirante, pero de repente ha surgido ahí con fuerza Jan Silva, que creo que en ese momento, quizá le falte uno todavía, ¿no? Un combate, pero Una o madre dos le mía, faltan. qué actuación tan fantástica de Jan Silva, ladridos aparte. Le falta 1 o 2 peleas, pero para mí es el combate más nivelado que hay ahora mismo. Para mí son los 2 mejores de la categoría. Bueno, pues nos vamos. Otro de las triunfadoras, en este caso, Virna El último Jandiroba. eco de la... El último eco, Claro. Virna Jandiroba, que tiene un combate contra la exretadora al título, contra la número 1, la china Shan Yunan, una de las fuerzas de esa categoría, del peso paja, y
es capaz de ganarla con una actuación muy, muy seria, muy eficaz, de mucha maestría, muy laboriosa, muy de saber competir, y se pone ya con 5 victorias consecutivas. Por encima en el ranking tan solo tiene a Tatiana Suárez, que viene a hacer el título. Por lo tanto, yo creo que se ha ganado el derecho, además de forma pues yo creo que indiscutible, de hacer el título con Zhang Weili, con la peleadora china. Y ojo, que el estilo de Jandirova es un poco antídoto de las peleadoras de esta categoría, ¿no? Más bien porque es un wrestler con buenas transiciones en el suelo. También sería 1+1 ver a Weili Zhang contra esta peleadora, contra Virna Jandirova. El problema puede ser que gane Valentina Shevchenko en UFC 315 y Weili Zhang quiera hacer la boda. Ahí puedes entonces tendría tener que esperar Virna Jandirova. Y por cierto, Virna Jandirova contra Tatiana Suárez. Un interino con Tatiana Suárez, ¿no? O un interino, pero ese enfrentamiento, dos muy buenas luchadoras, dos muy buenas en el suelo, cuidado, muy divertido. Pues yo creo que estos eran los ecos de UFC 314. Hay un eco ahí que me queda resonando en la cabeza, pero lo vamos a dejar para dentro de muy poco. Sí. Pues vamos a ver qué ocurre con ese último eco en el que íbamos a hablar de Paddy Pimblett. Música de guerra, digo Esto siempre. Y es que a partir de ahora, War a Week. War a Week, sí señor. War a Week, la sección del matchmaker. Hay una historia preciosa detrás que me gustaría que me contases rápidamente para introducir por qué esto se va a llamar War a Week. War a Week era el apodo que tenía Don Charging, que fue durante muchos años el matchmaker de boxeo del Olympic Auditorium, que fue el gran templo, la gran catedral del boxeo en la costa oeste americana, en Los Ángeles, donde este hombre pues se destacó por pues cuando el boxeo estaba pues más centrado en el Madison Square Garden en Nueva York. Él en la costa oeste hizo grandísimos combates, e imaginaros, para contentar al público chicano, al público de origen mexicano, el más exigente, tú no podías hacer un matchmaking suavecito, tenías que prometer una guerra a la semana, y fue el apodo que se le quedó a este hombre, que hacía el boxeo con Aileen Eaton, que era una mujer, una promotora, una mujer excelente, que está en el Salón de la Fama de boxeo. Por cierto, el tema del Salón de la Fama ya lo trataremos algún día, de la UFC, porque tiene cosas muy curiosas. Si todo sale bien, la semana que viene estaremos hablando del Salón de la Fama de la UFC, y lo que digo es que War a Week es un mote sensacional. Que te llamen guerra a la semana, es porque garantizas una guerra a la semana, es genial. Por cierto, guerra a la semana será Belal Muhammad con una cuota 1.34 frente al 3.25 de Jack de la Madalena en UFC 315. Pues esta va a ser la sección del matchmaking. Favorito, el que parece, Belal, por mucho. Vale. Y de lo que vamos a hablar es de este Paddy Pimblett. ¿De qué es lo siguiente para Paddy Pimblett que nos cerró la boca a todos? Acompañamos ese eco que traías tú. ¿Qué ibas a comentar de Paddy Pimblett? Bueno, no, sencillamente que creo que era un combate un poquito de encrucijada para él. Bien es cierto que ese matchmaking se lo han hecho pues tirando a favorable dentro de los parámetros de la UFC, que al final tienes que ganar a todos. Era un combate ante Michael Chandler, pero creo que vimos la mejor versión de Paddy Pimblett. Nada más empezar nos llamó mucho la atención, y durante toda la semana de combate, el cambio físico. No le hemos visto tan subido de peso, le hemos visto mucho más fuerte. Una vez que empezó el combate en el octágono ante Chandler, que es un tipo muy compacto, ¿no? De una morfología como muy diría fuerte. Humber, más apretado que un paquete de café. Exacto, es un paquete de café de libro, de manual. Y vimos a un Paddy Pimblett muy fuerte en esa categoría, muy bien físicamente, y luego el desarrollo que hizo del combate. Me parece que es un peleador que al principio llamaba más la atención por sus comportamientos tan irritantes, tan histriónicos, y ahora ya se está empezando a ganar el respeto de manera creo que muy clara con sus actuaciones dentro del octágono. A mí me gustó muchísimo.
Le decían que jamás entraría en el top 15 de la UFC y entró, le decían que nunca ganaría dentro de ese ranking y ganó, y finalmente le decían jamás estará cerca de la órbita del título y lo consiguió. No cerró la boca a gente como tú y como yo, no a gente como César Alonso, que defendió un concepto en el que tiene mucha razón, ¿no? Que es que si durante 5 años tienes todas las miradas puestas sobre ti, eso te hace esforzarte un poco más en los entrenamientos, prolongar un poco más tu periodo de aprendizaje, y es yo creo un poco lo que ha pasado con Paddy Pimblett, que sus habilidades siempre parece que están en tela de juicio, pero cada 6 meses es un poquito mejor y va ajustando cosas. Y además esta semana él ha hecho una serie de declaraciones en entrevistas previas en referencia de que él podría haber entrado en la UFC antes. Tuvo como un par de oportunidades y él dijo, no, todavía no es el momento, no estoy todavía para la UFC, me tengo que formar en Cage Warriors, tengo que perder algún combate, tengo que seguir aprendiendo, tengo que ser campeón allí. Y cuando ya se vio preparado dijo, sí, ahora sí. Entonces creo que eso es algo que es muy difícil, que un atleta, que un deportista diga que no a la UFC, como no sé, todo el mundo está deseando ir a la UFC independientemente del nivel que tengas. Corto aviso, voy. Y Paddy Pimblett dijo, no, yo sabía que mi momento iba a llegar, pero daba prioridad a su formación como atleta, como deportista. Y efectivamente, y es un síntoma de inteligencia lo que hizo, porque le vino genial y en la UFC va 7-0. 7-0. Qué difícil es. Como has comentado tú, el matchmaking ha sido favorable. No es ningún secreto. Le han puesto siempre al mejor peleador en cuanto a emparejamiento y al que viniese más de caída para poder luego subir en los rankings. Y Michael Chandler era el tipo más sencillo, más alto en la clasificación. Sí, eso está claro. Aún así, lo que le hizo a Michael Chandler nos cayó la boca, porque significa que está para pegarse con cualquiera. Para mí no sería favorito con ninguno, pero estaría listo para competir con cualquiera. Bueno, ¿Y de qué va este matchmaking? Eso es lo que estoy deseando yo ver a War a Week. Hoy en War a Week con Paddy Pimblett, Paddy Pimblett es una gallina de huevos de oro. Vende más que los demás. Es así de sencillo. No hay nadie en esa división, incluido Ilia Topuria, que venda más que él. Es decir, Islam vende más que él porque es el campeón. Ilia vende más que él porque es el campeón. Pero en posición venta, Paddy Pimblett es el rey, como lo fue Sean O'Malley en su momento, como lo ha sido Conor McGregor en líneas generales. Entonces, a la hora de establecer su siguiente pelea, ¿en qué se tiene que basar el matchmaker de la UFC o en qué se va a basar? Pues he visto que hay 3 conceptos que favorecerían la subida de Paddy Pimblett. Y vamos a ver quiénes son los peleadores que cumplen más de esos requisitos. El primer concepto es si esa pelea le lleva al título. Entonces lo más normal es que sea un peleador que esté por encima de él en el ranking. Si esa pelea es vendible, porque son personalidades que tienen tirón. Y si esa pelea es fácil a nivel de emparejamiento. Ninguno del top 6 de la UFC, el peso ligero, es fácil. Pero si es un emparejamiento favorable a Paddy, si ahí va a tener alguna posibilidad mayor que contra otros. ¿Por qué? Porque Arman Tsarukyan está muy cerca del título, pero no es un emparejamiento a priori sencillo para Paddy Pimblett. Frente a que Charles Oliveira, que es tan bueno como Arman Tsarukyan, parece que el emparejamiento podría ser más favorable en cuanto a habilidades. Entonces tenemos la lista de los peleadores principales y vamos a ir desde arriba, desde el campeonato hacia abajo, viendo cuántos de esos 3 requisitos cumplen. Islam Makhachev es una pelea que evidentemente le puede llevar al título, ¿vale? Pero está muy lejos. ¿Vende esa pelea? Efectivamente es la pelea de campeonato, así que sí vendería, pero no es un emparejamiento fácil. Además, esta es la pelea del título, así que no le va a tocar ahora mismo a Paddy Pimblett teniendo tantos posibles citas. Arman Tsarukyan. No va a pelear con Arman Tsarukyan. ¿Por qué? Mal cliente, ¿no? Es el que no te hace brillar, te hace parecer peor, ¿no? ¿Le acerca el título de esa pelea? Es el número 1. Sí le acerca. ¿Es fácil de vender esa pelea? No especialmente. No es Arman Tsarukyan un vendedor de pay-per-views. ¿Es fácil, es buen emparejamiento? No. Entonces, 2 no es, un sí, no va a ser esa pelea. Ilia Topuria. ¿Te acerca el título ganar a Ilia Topuria? Por supuesto. ¿Es vendible esa pelea? Es la que más, posiblemente. Pero no es buen emparejamiento. Pero no es buen emparejamiento. Sí es un posible, porque cumple 2 de 3 requisitos, pero no es la mejor de todas. Charles Oliveira. ¿Te acerca el título? Sí. ¿Es vendible? Sí. ¿Es buen emparejamiento? Mejor que los anteriores. Pues esa es probablemente la siguiente pelea. Pero tenemos otro candidato. Apunten, ¿eh? Tenemos otro candidato. Ahí, a ver. El siguiente en la lista, Justin Gaethje. Si tú vences a Justin Gaethje y eres Paddy Pimblett, vas hacia el título después. Es una pelea muy vendible, porque son 2 tipos que todo el mundo quiere ver, y encima es un emparejamiento favorable. Es un poco como Chandler, ¿no? Dentro de lo que hay, quizás de mayor nombre, de mayor perfil, dentro de lo que es ese estanque de tiburones, pues posiblemente sea el mejor. Hubo una cosa que además, que yo sé que eso a ti te gusta.
cómo tienen muy bien siempre las estrategias definidas en cuanto... Él sigue diciendo, él tiene una idea ahí que yo creo que es complicada, yo creo que ya lo hablamos, que es la de hacer el de Ultimate Fighter. Dice, quiero que el TUF ir yo de entrenador, que vaya Ilia Topuria y después nos enfrentamos. Pues si hubiese un cinturón interino de por medio sería precioso, la verdad. Pero no sé yo si va a ocurrir. Y es muy bueno, ¿no? A mí, fíjate, es que de todas formas tener ahí en el Ultimate Fighter todas las semanas ahí a Ilia Topuria para nosotros sería un subidón increíble para las artes marciales en España porque bueno, pues es un reality que aunque dices tú que el formato está un poquito anticuado, pero... No, hombre, estaríamos viéndolo nosotros pero como claro, locos. vamos a estar ahí pegados a la televisión. Y primero porque Paddy Pimblett también tiene que ser muy divertido en un Ultimate Fighter. Sí, Ilia, muy atractivo también. La verdad que iba a salir menos reforzado Ilia Topuria de ese reality que Paddy, porque Paddy se acabaría ganando muchísimo a la gente. Pues quedan 3 nombres que vamos a descartar rápido, porque Max Holloway cumple todos los requisitos, pero parece ser que está emparejado con Dustin Poirier. Dustin Poirier me parece que no cumple el requisito de que sea sencillo, es más aguerrido, tiene más saber competitivo, pero su última pelea es contra probablemente Max Holloway. Y luego está Dan Hooker, que si bien cumple ciertas cosas, está demasiado atrás y no creo que Paddy Pimblett haga una pelea solo contra el que está delante. No le serviría, yo creo, para ir al título. Así que apunten los nombres de Charles Oliveira y Justin Gaethje, que probablemente sea cualquiera de esos dos el próximo rival de Paddy Pimblett. En mi opinión, si Islam sube arriba, Ilia pelea con Charles Oliveira y Paddy Pimblett pelea con Justin Gaethje. Y eso sería lo que ocurriría. Esto ha sido What a Week. Y ahora nos vamos a ver otro tipo de enfrentamiento en nivel nacional. Vamos a llamar a nuestro colaborador favorito, a Enrique Jimeno. Y más música de guerra, pero antes de entrar con Enrique Jimeno, decir que ha salido la cuota de Ian Garry contra Carlos Prates. Llevo la camiseta de los Fighting Nerds, pero no es favorito Carlos Prates. Por la mínima, 1,88 en Winamax para Ian Garry y 1,92 para Carlos Prates. Ojo, cuidado que puede acabar la racha ganadora de los Fighting Nerds. Qué combatazo, además. Ian Garry, que le veíamos también ahí un poco ahí pagafanta, parecía, ¿no? Ahí parece buen chaval, pero oye, que también se está ganando su sitio. Si fuera capaz de acabar con la racha de los Fighting Nerds, madre mía. Madre mía. Bueno, lo que pasa es que los Fighting Nerds no tienen haters, entonces de ahí no iba a salir tan reforzado Ian Garry. El que tampoco tiene haters, el que es nuestro hombre de moda, es Enrique Jimeno, que asistió a AFL en Cheste. Enrique Jimeno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jorge, Gonzalo, algún hater ya ha aparecido por ahí, siempre hay. Oye, una AFL bastante especial, la gente habla maravillas de lo que pasó dentro de la jaula y yo ya tengo que dar el primer palo porque así soy yo. No he podido verlo, que me he esforzado, lo he buscado por muchos sitios y no lo he podido ver. Y esa es una gran crítica que hoy en día, en el 2025, ya quizás no deberíamos hacer. ¿Quieres decir, no? Exacto, o sea, pero yo tengo la suerte de que ya estoy pudiendo pagar los pay-per-views menores, incluso aunque solo me interesen 2 peleas, y lo estoy pagando tal. Y es que no lo podía ni pagar. Están haciendo muy bien las cosas las promotoras por ejemplo, en Instagram, al momento de cada combate soltar highlights, pero claro, eso no es suficiente. Tú no estás el sábado, tú, Gonzalo, con lo ocupado que estás, no estás para ver AFL porque estás en otras cosas, pero llega el lunes o llega el domingo y a lo mejor sí que te gustaría verlo. Sí que van a subir los combates en YouTube, pero pues sí, la verdad es que, a ver, Gonzalo, eso está relacionado con los costes de producción. Esto es dinero a invertir. AFL, por ejemplo, no había pantallas de televisión para seguir lo que son las peleas, eso siempre ayuda. Sí que las hubo, por ejemplo, en el War, pero claro, es que cada uno sabe el coste que puede asumir y en este caso pues no se ha podido ver el evento. Pues eso sí, una grandísima pena para todos los que somos aficionados a los muchos peleadores que brillaron, desde el propio Enoch Solves, que consigue retener ese cinturón y que avisa que no se retira, así que falsa alarma, tendremos Enoch Solves para rato, pero para mí he destacado 3 protagonistas que son los que vencieron en el combate de Cristian Valencia, Jeffrey Batista y Joan Arastey, que tendremos sus propios audios, pero antes de eso, coméntame cómo fue el ambiente, qué es lo que más te gustó. Ambiente 2.000 personas, más o menos, llenando el pabellón. Muchos combates, la verdad, muchos. 12 amateurs, 9 profesionales. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Quizás demasiados, la verdad, quizás demasiados. Yo no haría las veladas tan largas.
pero en general hubo muy buenas peleas, hubo de todo, como en todos los eventos. Hay peleas más igualadas y otras más desigualadas. Estas que tú vas a destacar fueron de lo mejorcito, desde luego. ¿Me recomiendas algún nombre o alguien a seguir que hayas descubierto en ese evento o que hayas, contrastado? Sí, Ayman Zegnini peleaba en la principal de la parte amateur con Darío Monreal, y la verdad es que el pupilo de Quílez en el Reus Team tiene mucho futuro por delante, 20 añitos, y ojito a lo que viene en Reus. Ayman Zegnini, Jeffrey Batista, que ganó a Madalyn Elisie, también, evidentemente se pone con un 5-0, la pelea de Joan Arastey y, por supuesto, también esa retención del cinturón de Nox Solves. Tengo que decir que estaba muy pendiente de una pelea de un chico al que considero casi un amigo, tenemos muy buena relación. Él es Cristian Valencia, que volvía a las MMA profesionales, y Enrique Jimeno le preguntaba que por qué había tardado tanto en volver a pelear. Le escuchamos. He sido padre y he estado alejado. Aquí para pelear hay que dejarlo todo, y yo no estaba dispuesto a dejarlo todo. Y he vuelto de nuevo, he estado 4 o 5 meses entrenando de verdad, como tiene que entrenar un profesional, que es pensando y haciéndolo todo para pelear, y llevo unos cuantos meses así y creo que esto va a continuar y van a tener Cristian para rato. Acabo de empezar, llevo 3 años sin pelear y esto me sonaba chino, así que acabo de empezar. Jorge, ¿qué te parece? No he peleado porque no podía darlo todo por él. Sí, me parece... Bueno, fíjate, antes estábamos hablando de Paddy Pimblett, que también había tenido gemelos, se ha tomado su tiempo. Yo creo que tienes que tener un poco de... hasta por tu propia salud mental, ¿no? Tienes que tener un poco de tiempo para todo, sobre todo cuando, por desgracia en estos casos todavía no eres un profesional que estés ganando de ello. No es tu profesión, no es tu modo de vida, entonces tienes que también dosificar un poco. Y cuando peleas y cuando te preparas es porque sabes que vas a dar el 100%, que no estás con otra distracción. Entonces, a veces es mejor hacer una pequeña pausa y decir, cuando vuelvo con todo. ¿Qué destacas de ese combate, Enrique? Ese combate fue épico, la verdad, de poder a poder, tuvo de todo, subidas y bajadas, dominio de uno y del otro, y Cristian Valencia sí se impuso bien en la decisión. Yo destacaría que parecía un combate de Rocky, de idas y venidas, sí, de dos luchadores. Ahora mismo el rival, Caballeros de Oc, David Martín, bueno, no importa, la verdad, sí. los dos muy buenos en una pelea épica que cayó del lado del Cristian el Dragón Valencia. Oye, había un enfrentamiento que era el que más vendimos todos los comunicadores, y bueno, cuando digo todos me refiero a ti y a mí, a los que hicieron algo de comunicación de AFL, que era ese enfrentamiento entre Jeffrey Batista y Madalyn Elisie. Inicialmente, los que ven las peleas por los récords pensarían, bueno, si Madalyn está empezando, pero es ese hombre que se ha curtido también en COTS, que entrena en el Climen Club, y yo sinceramente me parecía que era una pelea muy, muy igualada. ¿Qué ocurrió en ese enfrentamiento? La pelea igualada que la desigualó, primero Jeffrey Batista es buenísimo, el cardio fue un factor importante. En el segundo asalto se vino un poco para abajo Madalyn, él mismo lo reconocía, y Jeffrey Batista, que es un asesino, lo aprovechó para someterlo vía mataleón. Fue un combate muy bueno, muy bueno. Qué extraño es, ¿no? Que por parte de Madalyn Elisie, con esos sparring tan duros que tiene que tener en el Climen Club, que se fuese de cardio, ¿no? Porque en principio, por muy bueno que sea Jeffrey Batista, seguro que en el Climen Club hay alguno que sea tan bueno como él, que hará asaltos con Madalyn. Entonces, que en 2 asaltos se le acabase el cardio es verdaderamente extraño para un peleador tan bueno como él. Lo es, la verdad, pero él mismo lo reconocía, que quizás no se la preparó esta pelea, quizás él lo reconocía, no lo digo yo, lo dice él, no se la preparó a conciencia en ese aspecto. Sí que lo hizo Jeffrey Batista, que es un tipo que yo creo que le falta dar el paso ese o el salto de popularidad aún, pero es un hombre que ya tenemos desde hace muchos años siempre ahí en el punto de mira todos los comunicadores porque apunta alto. Pues esto es lo que te contestaba sobre este mismo tema que le planteabas. Porque tú estás ganando, pero la popularidad, ¿qué le falta a Jeffrey Batista? ¿O es cuestión de tiempo? Mira, sinceramente, a mí no se me conoce porque yo quiero que se me conozca por mi trabajo. Por hacer buenas peleas, no por ganarlas todas, por hacer buenas peleas. Porque la gente vea en un cartel, en una cartelera que yo voy a pelear y digan, hostia, yo quiero ir a ver a pelear a ese chaval. Sinceramente, hoy en día tú sabes que es muy fácil hacerse viral en las redes o hacerse conocido en las redes, pero eso al final no te va a ayudar a ganar peleas. Entonces yo soy muy enfocado. El que me irá conociendo por noches como la de hoy, por ganar peleas. Mi objetivo es ese, aprender, ganar peleas, tener nivel, y el día de mañana yo te diré a dónde llegaremos, pero no quiero que se me conozca por ser famosillo, ¿me entiendes?
o por hacer vídeos en Instagram. Menudo golpetazo le ha dado a medio panorama el MMA nacional Jeffrey Batista, Jorge. Bueno, yo entiendo esa manera de concebir las cosas, pero creo que tampoco son incompatibles. Una cosa es estar todo el día ahí en las redes y darle casi más importancia a eso que al aspecto de competidor. Pero, hombre, yo creo que un poquito hay que mostrarse hoy en día. Esa es tan fundamental. Como decíamos el otro día, qué buen combate es el que conoces muy bien a los dos peleadores y no sabes quién va a ganar. Pero claro, si no te das a conocer, la gente, bueno, pues saben que puede hacer buenas guerras, que puede ser buenos combates, pero no lo sabe todo el mundo, no estás ahí. Yo creo que hay que ser un poquito menos radical, creo. Pero bueno, también lo entiendo, ¿eh? Aún así, Jeffrey Batista va ganando y eso le posiciona y hace que vayamos hablando de él, ¿verdad? Enrique, ¿tú qué piensas de esas declaraciones? Yo si le hago la pregunta es porque quiero apretarlo en ese aspecto. Mira, te digo, en el evento estaba Manguelo del Climen Club y estaba también Lewis Picot. Sí. Llevaban su propio cámara. Le están pegando las redes de una manera brutal. Es decir, tú eres muy bueno dentro del octágono, pero si no lo muestras, si no te muestras, por eso le preguntaba así, ¿qué le falta? Pues eso es lo que le falta. Él a lo mejor no ha de asumir eso, no ha de hacer vídeos, pues confía en alguien que te los haga, que es lo que están haciendo muchos luchadores en este país. Le falta eso, le falta exhibir más todo su potencial que lo tiene. Le falta. Y mientras Jeffrey Batista hacía esta reflexión, otro de los grandes ganadores de este evento fue Joan Arastey, que se mostraba muy natural con lo que había pasado en su pelea cuando consiguió el knockout y se hizo con el cinturón de AFL. Yo creo que he tenido que despertar el segundo asalto cuando me ha roto la nariz, que decir, vale, cuando vea el momento le voy a clavar una mano. No sé ni cómo ha sido el golpe, pero ha caído así. Digo, ahora la mía. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora descansar un poco y quien quiera por él que venga. A estudiar. A estudiar, Enrique, a estudiar. A estudiar mucho, es así de natural. Joan Arastey tenía un combate súper complicado y lo tenía cuesta arriba contra Lucas Rodríguez Perisinho, un brasileño afincado en Salamanca que entrena con Guillermo Cadena, bastante mejor de lo que su récord indica, pero despertó a la bestia Arastey, que con una mano izquierda brutal, un crochet brutal surgido del infierno, lo dejó frito, totalmente sobre la lona del evento de AFL. Cinturón de peso medio, ¿no? Cinturón de peso medio para Joan Arastey, que ahora tendrá que defenderlo. Se pone 4-3 y veremos. El siguiente AFL, si no tengo mal entendido, es en Salou y será en el mes de septiembre, pero aún faltan detalles por salir. Bueno, pues ese cinturón de peso medio que tiene Joan Arastey, veremos si lo consigue defender, veremos cómo avanza su carrera y su trayectoria. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de que te vayas, en la categoría de peso medio, Bo Nickal se enfrentará en la UFC a Reinier de Riedel. Bo Nickal muy favorito con una cuota de 1.42 en Winamax frente al 2.85 de Reinier de Riedel. Enrique, muchas gracias por haber estado estas 2 semanas consecutivas. Te veo mañana. Sí, efectivamente. Nos vemos mañana aquí en mi tierra. El rey viene al Mediterráneo. Nos vemos. Vamos con Pedro de Pablos. Pues de AFL Cheste nos vamos, Jorge, a WOW Sevilla.
Lo decíamos antes, ¿no? Que pandemonium de actividad, calidad, cantidad, un montón de veladas. Yo creo que esto es un sueño que estamos viviendo, fantástico. Es un sueño del que no queremos despertar. Pedro de Pablos, ¿cómo estás? Qué guay, WOW Sevilla. La verdad que muy bien. Encima veníamos de un WOW Madrid donde los resultados para los peleadores españoles no fueron lo que esperábamos, ¿no? Hubo bastantes derrotas. En esta ocasión hubo mucha victoria de españoles y no solo eso, sino que fue un show trepidante. Obviamente quizá no había tanta gente como hubo en el WOW Madrid ni tanto despliegue, ¿no? Pero fue una cartelera muy buena. Encima los 3 combates principales de Aitana, de Nacho Campos, de Antonio Fofirka fueron increíbles. Yo creo que fue un ambiente muy chulo y creo que la gente de Sevilla se fue con un buen sabor de boca de lo que fue la cartelera en general. Oye, eso es importantísimo. Los 3 últimos eventos de MMA nacionales, uno en Cartagena, otro en Valencia y otro en Sevilla. Sí. Está bien que puedan las MMA nacionales vivir con entradas de 2.000, 3.000, 4.000 personas por el resto de provincias españolas. Es muy importante eso, Jorge. Hombre, fantástico. Desde luego yo creo que está respondiendo el público allá donde vas. Yo creo que siempre hay como una serie de plazas como que son muy fijas, ¿no? Bilbao, Valencia, que suele funcionar, Barcelona, Madrid, pero hay más, ahí no se acaba el mundo. Y yo creo que lo están haciendo muy, muy bien, sobre todo por la continuidad que están dando a todos estos combates. Yo estoy encantado. Pedro, iremos con las 3 peleas principales, pero ¿cuáles son? ¿Qué más destacas? ¿Qué persona hubo por ahí que dijiste, mira, esto me gustó, este peleador es bueno, hablé con esta persona? Hay una persona que estoy seguro que va a repetir dentro de no mucho en WOW, que es un compañero de gimnasio de Joel Álvarez, entre otros, que se llama Mordi Elle, que ganó a Dimitri Barkaya. Y es que no solo es el combate en sí, que lo dieron todos los dos, fue un combate que fueron al frente, se estuvieron dando a la gente de Sevilla levantada, impresionados, sino que además se trajo un grupo de amigos bastante amplio, unos 30 que estaban en una esquina, en un lateral. Claro, era increíble el sonido que estaban haciendo durante todo el combate. O sea, fue uno de los combates con más ambiente de la noche. Por eso se llevó 30 amigos, estaban a tope todos. También andaba Joel por allí, que estuvo después de comentarista. Por lo tanto, fue un combate. Es este tipo de peleadores, tipo lo que pasa con Paddy, obviamente salvando las distancias, que tiene como un grupo de gente que ya es fiel a él, va con él. Entonces, cuando llega su combate, la gente ya está pendiente, porque ya ve el barullo, ya ve lo que... 30 tíos allá a Sevilla no es... No, increíble. Un poco de pavo, ¿eh? Era increíble. La gente, claro, alucinaba. Encima en Sevilla, que es lo que digo, yo creo que quedaron encantados el público y la gente alucinaba con eso, de no daban crédito. Y luego también Alberto del Campo, que hizo yo creo que el comeback de la noche contra Alex Sánchez, le tocaron, estuvo a punto de ser noqueado. No sabemos cómo se repuso y al final la acabó sometiendo. Fue increíble. Y después pues también estuvimos hablando con él. Estaba efusivo porque además, ya te digo, parecía todo perdido. La gente ya daba el combate como para Alex y al final se repuso. Hizo yo creo que el gran combate de la noche, porque las otras finalizaciones sí que fueron más lo que se esperaba. Pero fíjate, solamente con el entusiasmo con el que nos lo está contando Pedro, ya sí, te refleja lo que fue ese ambiente, lo que fueron los combates, lo que fue vivir una jornada de emoción. Al final es de lo que se trata, emoción y espectáculo. Así es. Entonces tenemos 3 nombres que fueron principales. Aitana Álvarez se saca un ninja choke que creo que ya había intentado durante el combate y lo consigue finalizar con un movimiento, además con la barbilla empujando de abajo para arreglar que se le estaba escapando, y muy buena actuación. Sí, porque encima el inicio del combate, quizá a la gente se esperaba el retorno a Aitana, ¿no? Que contra Dee Begley, que llevaba de una racha de derrotas, bastante significativa, llevaba 4 derrotas seguidas. Quizás esperaba a la gente como un dominio absoluto de Aitana desde el principio, pero nada más lejos de la realidad. Empezó el combate bastante igualado, Dee Begley intentó un poco llevar la pelea a la malla, y fue ahí donde Aitana yo creo que se dio cuenta, vale, me está llevando a la malla, creo que puedo llegar a encajar el ninja choke. Y llegados a un punto ya Aitana fue cogiendo confianza, y como tú dices, ya lo había intentado anteriormente, y vio otra vez la grieta, la aprovechó y acabó sumando la sumisión, que yo creo que le viene muy bien a Aitana. Hablamos también con ella al acabar el combate, estaba pletórica, decía que obviamente ella se esperaba el apoyo del público español al volver después de tanto tiempo, pero que no era consciente hasta que estuvo allí y lo vio, porque la gente, ya te digo, se volcó mucho con ella. También hubo un momento muy bonito, estaba su abuela ahí, le dedicó la victoria, dijo que se subiese. Fue un momento muy emotivo para ella y se le veía realmente emocionada por la victoria. Pues nos alegramos mucho por Aitana Álvarez. Yo tengo 2 grandes triunfadores que fueron justo los 2 combates estelares. En el coestelar, Fofirka no dio tiempo a que nos sentásemos en la silla porque tardó 11 segundos en conseguir lo que creo que es el KO más rápido de la historia de la compañía.
Te lo confirmo, el KO más rápido de la historia de la compañía, y ojalá hubiese estado allí para verlo porque Jesús Vasco era el peleador local. Era el peleador local más elevado en la cartelera, elevado. que tendría más seguidores ahí. Y salió como una superestrella. Cuando salió Antonio, la gente empezó a silbar un poco, y cuando salió Jesús, la gente volcada. Estaba ahí Cristóbal Soria, que le llama a su sobrino, estaba todo el mundo de pie, Jesús, y fue como un jarro de agua fría, ya te digo, 11 segundos, y se hizo un silencio sepulcral en el estadio, que fue increíble. Antonio demostró que él en la entrevista antes del combate nos decía que quería demostrar que hay niveles y niveles, los dos debutaban en profesional, y es que él, lo mejor de todo es que él es jiu-jitero, y él consiguió noquear en 11 segundos. Estuvimos con él después del combate y él nos contaba esto, dijo que es importante la historia, pero que hay que ir con cautela, claro. Una muestra más de por qué he sido doble campeón de España, por qué soy uno de los mayores prospectos de este país, por qué soy el diamante. Una pequeña muestra más de mí, ¿no? Vamos a ir paso por paso, vamos a ser inteligentes. Tengo 21 años, aunque hayamos tenido esta actuación en 10 segundos, ahí tengo a Papa Dave y al tío Bene, a mi capitán y a todo mi equipo que me mantienen los pies en la tierra. No nos olvidamos de quiénes somos y pasito a pasito. Sin duda, yo creo que, aunque no te haya dado tiempo a ver mucho, si algo has podido ver es que efectivamente hay niveles y niveles, ¿no? Y Black Panther es de champion. Oye, lo que sí que me sorprende es qué mala suerte hay que tener para iniciar una carrera amateur llamándote el Diamante, que la inicie otro chico en su casa llamándose el Diamante, y que dos prospectos alucinantes de la misma compañía, WOW, se llamen el Diamante. Qué mala suerte. Pero encima no son dos personas totalmente distintas, en categorías muy distintas, en situaciones de su carrera totalmente distintas, no, es que son los dos los diamantes, y bueno, y ahí nada, esforzarse y a ver cuál de los diamantes tiene más quilates. Esto es así, Y oye, y tremendo el Black Panther, como... Ahora después hablaremos, porque también nos daban los dos, porque también Nacho Campos es del Black Panther, pero es que no solo eso, Gabriel Bellucci, en AFL, también es del Black Panther, y también logró la finalización, por lo tanto estaban pletóricos y ellos también estaban pendientes de ese combate de Gabriel. Pero además han dicho que nadie se le suba lo sumo, porque aquí tenemos a Ben y a Dave que nos ponen la tierra rápido, ¿no? Sí, porque obviamente tú cuando debutas en profesional hay tantas expectativas puestas sobre ti y encima las cumples o quizá incluso las superas. Tiende a lo mejor la gente a ya encumbrarle, no, Antonio tiene que ir directamente a por un top o tiene que ir directamente a por el cinturón de WOW. Cautela, es el primer combate, ha sido muy impresionante, pero yo creo que hay que ir poquito a poquito, que es muy joven, como él dice. En el combate estelar se enfrentaba Nacho Campos contra Henry Escalona. Henry Escalona era un verdadero peleador tapado, quería sorprender Calma con la adquisición que habían tenido, venía del grupo de Piera la Fiera, de José Daniel, venía aquí, y ellos tenían la sensación de que iban a dar una gran sorpresa y que iba a ser un peleador que iba a hacer una carrera rápida en España para posicionarse en las grandes ligas. Venía con el wrestling, Nacho Campos en principio venía con el striking, duelo de estilos, pero Nacho Campos consigue defender muy bien las situaciones de suelo, no tanto los derribos, pero se levantaba con mucha facilidad e incluso finaliza la pelea gracias primero a haberle golpeado fuerte en la cabeza a Henry Escalona y luego gracias a un triángulo, creo que fue, ¿no? Sí, fue un triángulo. Y de hecho, es lo que tú dices, el que derriba es Henry, están a punto de dar la sorpresa porque estaba dominando Henry el combate, las cosas como son. Sí que es cierto que Nacho le había golpeado la pelea en pie, pero Henry es el que estaba llevando la voz cantante, que estaba llevando la pelea donde le gustaba. Sin embargo, hay una historia detrás, y es que Nacho, muy a pesar de su esquina, que no debe de estar muy contenta con esto, pero él vio como que cuando le derribaba a Henry veía grietas, iba analizando a su rival, y él, adrede, nos comentaba esto después del combate, él tenía todo estudiado y había estudiado esa sumisión, veía que podía hacerle daño en el suelo y por eso no estaba tan incómodo con la pelea en suelo como parece. Pues cuando me ha derribado la primera vez sí que me ha derribado él por un despiste, pero me he notado muy cómodo en el suelo y en vez de defender los derribos he hecho que me derribara, pero yo siempre controlando desde la guardia cerrada, desde media guardia, cosas que hemos practicado para poder llegar a la finalización. He empezado a trabajar y como me sentía cómodo, la verdad que ahí me van a matar porque no he hecho mucho caso a la esquina, pero estaba viendo que le podía encajar bien una omoplata para llegar a algo, bien para ir a la espalda, bien un reverso, bien para el gran and pound, o bien que estaba viendo ya que se podía escalar al triángulo fácilmente. Una victoria impresionante de Nacho Campos, que dice, oye, sí, tuve un traspiés por ahí, tuve un tropiezo, pero soy una persona a tener en cuenta. De hecho, me huele Nacho Campos contra Grotchev en junio en WOW por el cinturón de peso pluma, es lo que a mí me huele, porque ya te digo, no tengo información 100% Merilla que me la hayan dicho a mí,
pero por lo que escuché al acabar el combate estelar y por lo que he oído por ahí, Estabas ahí por con WoW, la hay que oreja un puesta, periodista siempre claro, tiene que estar claro, atento sí, a esas cosas. Creo que esa es la intención y además eso es lo que hemos hablado. Es una victoria para el Black Panther, doble o triple si contamos la de Gabriel Bellucci en AFL. Estaban muy contentos y también tanto Antonio como Nacho nos daban estas claves de por qué el Black Panther es tan exitoso. Mira, la clave de tanto éxito es que este chaval me ha clavado a mí 17 triángulos. Él me ha clavado a mí 17 manos. Eso es. Bellucci, mira, imagínate el trabajo, ¿vale? Él es jiu-jitero, ha noqueado de mano. Yo soy striker, he finalizado de triángulo. Bellucci es luchador y lo que ha hecho es un KO acabando en sumisión. O sea, con eso te digo todo. Sí, seguir trabajando, ver que no hemos sacado, o sea, no hemos salido dañados, 2 semanitas de vacaciones para refrescar la mente y ya empezar un training camp estratégico cuando nos digan el siguiente rival. Pues esto sería el análisis de WoW Sevilla, pero hay una intrahistoria dentro de la victoria de estos dos peleadores. Hay una intrahistoria y es que se siguen repartiendo bonos de la noche desde la llegada de Ilia Topuria y los 2 bonos fueron para las 2 peleas estelares, para Antonio y para Nacho, que encima son compañeros de gimnasio. ¿Qué pasa? Que ellos me comentaban a mí que obviamente, como están empezando, son peleadores muy humildes, no tienen la disponibilidad económica que puede tener otro gran peleador, tienen gastos, tienen una vida y ellos habían pactado que si uno de los dos se llevaba el bono, lo iban a compartir. Si ninguno de los dos no se llevaba el bono, nada, pero si uno de los dos se lo llevaba y el otro no, lo tenían pensado compartir. Y cuando acabó el combate de Nacho y se enteraron que los dos tenían bono, eran la felicidad en persona. No saben lo contentos que estaban de, buah, teníamos pensado compartirlo, sabíamos ya que Antonio podía recibir el bono, al final lo recibimos los dos y decían que de verdad lo que puede significar ese dinero para un peleador, decían que lo iban a invertir en seguir mejorando su carrera, que de verdad lo necesitaban y que era muy importante para ellos y se les veía ilusionados realmente por ese bono, para que veáis que es un bono de 3.000 euros, pero 3.000 euros para un peleador que está empezando pueden ser la vida. No, desde luego que sí, marca una diferencia. Hace apenas 4 años nadie cobraba 3.000 euros en España por pelear en MMA. Esto ha sido el análisis de WoW Sevilla, pero Pedro, no te vayas porque vamos con sonrisas y lágrimas. Pues bueno, como me imagino que en algún momento volveremos a hablar de este hombre, se anunció el enfrentamiento entre Balisvili y Sean O'Malley. La cuota en Winamax dice que es muy favorito a Balisvili con una cuota 1.32 frente al 3.25 de Sean O'Malley. Parece que los espectadores, los fans, no creen que les sirva solo con dejar a su amiga Mary Jane, las redes sociales y demás, sino que Balisvili defenderá el cinturón. De rivalidades va la cosa, Pedro. De rivalidades va la cosa, porque como sabéis, este fin de que viene no hay velada, pero el siguiente fin de hay una pelea estelar que yo creo que es una de las peleas con más hype de lo que va de año, que es la pelea entre Ian Garry y Carlos Prates. Y yo me quería adelantar un poquito para que la gente ya vaya cogiendo ganas con 2 historias, que una de ellas es también intrahistoria. Ya que venimos de intrahistorias, yo tenía un contacto directo con Ian Garry, por lo que traigo una historia hoy bastante sorprendente, cuanto menos sorprendente. Qué ganas tengo de escucharlo. Venga, vamos. Vamos directamente con la intrahistoria, con Ian Garry, que como sabéis, en el pasado WoW, ya que venimos a hablar de WoW, en Madrid, Ian Garry estuvo para hacer esquina de un compañero del Chutebox y él estuvo hospedado en un hotel en Madrid. ¿Qué pasa? Que nuestro compañero Irati Prat y yo hablamos para ir con Diego Lima a hacer una entrevista. Se le hizo Irati la entrevista y aprovechando que estaba Ian Garry, Diego nos dijo, yo creo que puedo hablar con él y podemos conseguir también algo con él. ¿Qué pasa? Que la entrevista, aquí quiero partir una lanza a favor de Ian Garry, la entrevista pactada era con Diego, por lo tanto suponemos que Diego como mucho diría, vale, el mismo día de la entrevista yo hablo con Ian y hacemos la entrevista. Cuando llegamos, hicimos la entrevista con Diego y dice, voy a avisar a Ian que en un rato yo creo que va a estar disponible. No baja, 1 hora, 2 horas, no baja. Y ya a las 2 horas y media nos dice, creo que está entrenando. Ya empezamos a hacer cábalas de estará entrenando en Black Panther, tal, y luego salió la famosa imagen con Ilia Topuria, que estaba entrenando en el gimnasio de Ilia Topuria, y al final tuvimos que hacer la entrevista el día siguiente, porque íbamos a estar 5 horas esperando a que volviese, pero... ¿Y entonces por qué rompes la lanza a favor de Ian Garry? Ahora viene la ruptura de lanza. Ahora viene la ruptura de lanza. Cuando le preguntamos a Diego si podíamos hacer la entrevista, dice sin problema tal, pero cuando llegamos al hotel y él se va a ir ya, dice, bueno, antes de irme tengo que comprobar una cosa porque no estoy seguro si podéis hacer la entrevista con Ian. Y nos saca una lista, que él no tiene nada que ver con eso, una lista de medios que tiene vetado Ian Garry y una lista
inmensa, pero inmensa, y os estaréis Dios. preguntando por qué, pero medios, te estoy hablando de Submission Radio, que es un medio muy importante de América, un montón de medios, y diréis, ¿por qué? Pues ahora vais a atar cabos, no sé si os acordáis que hace un tiempo largo se dio mucha caña a Ian Garry con que su mujer había sacado el libro de How to be a WAC, que WAC, para que la gente no lo sepa, es esas mujeres que conquistan a un deportista antes de que llegue al estrellato, es mayor la mujer de Ian Garry. Espérate que va a estar ahí Generación MMA en grande. Y el tema es que él, por culpa de cómo trataron ciertos medios ese tema, encima en esa época Colby Covington le dio mucha caña, muchos medios se hicieron eco de él, se rieron mucho. Él tiene una lista inmensa de medios que no pueden tratar con él, que no les concede entrevistas. Por eso también, a pesar de ser un peleador tan mediático, no le debemos dar tantas entrevistas como parecería, y ese es el motivo. Menos mal que Marca está libre de pecado. Al fin y al cabo, el día siguiente estuvimos con Ian Garry, pudimos charlar con él, un tipo encantador, pero sí que es cierto que a veces los medios no son conscientes, ¿no? De que dice, bueno, a lo mejor ni me lee. Ian Garry está muy atento a los medios y de hecho tiene, ya os digo, una lista muy amplia de medios muy importantes, sobre todo en América, que tiene absolutamente vetados. ¿Cómo fue esa situación de Ian Garry? ¿Cómo saltó a la palestra? ¿Cómo le han atacado tanto por ese tema? Y bueno, es que la verdad es que son anécdotas muy interesantes. Yo creo que al final las volveremos a tocar. Sí. Lo que pasa es que yo creo que también eran en un momento en el que sobre él había ciertas dudas de peleador, ¿no? Yo creo que no estaba tan considerado. Diciendo, bueno, ¿Pero tú crees que la semana que viene no vamos a hablar de que se rumoreaba que la expareja de su mujer vivía como con ellos y le había hecho vegano a Ian Garry? O sea, es que son temas tan interesantes, tan curiosos. No lo puedes borrar. Pero que yo creo que el personaje ha ido difuminándose un poco y empieza a aparecer el peleador también, que yo creo que ha tenido una serie de actitudes, aceptar los cortoavisos, la manera de... La derrota contra Shakhtar Ramonov sale reforzado. Entonces que yo creo que él, poco a poco la gente ha dicho, cuidado, ojo, que este es un peleador, y además lo ha demostrado con 3 o 4 cosas muy concretas. Bueno, pues esta ha sido la primera anécdota. ¿Tienes alguna más? Por supuesto, tengo la de su némesis en este sábado, dentro de 2 sábados, que va a ser Carlos Prates. Lo fácil, me ha costado mucho no venir a contar la anécdota de fumar, porque solo que yo pienso que tanta gente la sabe. Le seguí hasta el estanco, ¿no? Le seguí hasta el estanco, le patrocina Camel a Carlos Prates por el tema de que voy a contar la anécdota después, voy a introducir el tema del tabaco, que es que Carlos Prates pues es un reconocido fumador, ha reconocido recientemente que se fuma de 10 a 15 cigarros al día y cuando sale de fiesta ya ni los cuenta. Pero claro, que yo creo que esto le va a jugar una mala pasada contra Garry. Pero esa no es la anécdota. Yo me he ido mucho antes a por qué Carlos Prates decidió entrar en las MMA, y fue por un tema de TDA, de trastorno de déficit de atención. Se le detectó hiperactividad, y encima él creció solo con la madre, él no creció con un padre presente, por lo tanto la madre, claro, tenía sus labores, tenía su trabajo, y aparte tenía que criar a un niño con hiperactividad. Era muy difícil para ella. El problema, ellos vivían en un barrio donde se juntaban, pues en Brasil, todos los niños, y allí su afán eran o fútbol, o él dice que peleas clandestinas. Desde los 12 años él dice que todos los fines quedaban para hacer peleas clandestinas. El fútbol no le llamó el señor por esos vericuetos, ¿no? Yo tengo la sensación de que todo Brasil es un barrio en el que los niños quedan para jugar fútbol y pelear. Es que es la historia de casi todos. Se escapa un poco Renato Moicano, que ya ha explicado que él viene de una familia muy buena y que simplemente le gusta competir y hacer dinero. ¿Qué pasa? Que lo que hablas de fútbol, él no se puede dedicar al fútbol porque la madre, los psicólogos y el médico, lo primero que le dicen a la madre es: tu hijo teniendo un TDA no es lo más recomendable quizá meterle a hacer un deporte como las MMA, porque puede derivar a algo peor. Entonces la madre intenta probar con el fútbol, con otros deportes. ¿Qué pasa? Que el propio Carlos Prates reconoce en entrevistas que no le gusta perder nada y que los deportes colectivos él tendía como a echar la culpa al resto. Como no todo dependía de él tendía y derivaba siempre en peleas. Le echaban del equipo de fútbol, le echaban del equipo de béisbol, le echaban de todo lo que intentaba, y ya la madre llega a un punto, con 15 años que tiene Prates, ya Prates le dice: mamá, yo quiero hacer MMA. Si es que estoy con los amigos todo el rato peleando, el padre de un vecino le ponía peleas de Pride, se enamora todavía más, dice: yo quiero hacer esto. Y la madre ya a los 2 años va a ver a los psicólogos y a los médicos, dicen: mira, peor no puede ir, porque mi hijo a todos los sitios que le lleva a hacer deporte, a que se distraiga, que tiene que estar ocupado, acaba en pelea, acaban echándole, tengo que meterle en MMA. Y a partir de ahí nace la figura de Carlos Prates como peleador de Muay Thai, se hace muy famoso en Muay Thai y acaba derivando en MMA. Él se va a Tailandia
y él está a punto de no ser peleador de MMA porque en Tailandia se hace muy reconocido en Muay Thai. Cada fin de... Él dice que él solo tiene 2 preocupaciones, bueno, 3, la fiesta y el tabaco y todo eso, hacer dinero y pelear. Él tiene que hacer dinero para pagar el alquiler y dice que la vida en Tailandia era muy simple. Fiesta, hacer dinero, pelear. Y era su semana. Entrenaba lo suficiente para pelearse el fin de, hacía el dinero y entonces sí dice que se acomodó mucho, pero que siempre de vez en cuando le sale una pelea de MMA extra. Y al final por esa pelea extra, más allá de las de Muay Thai, acaba derivando en que le acaba cogiendo el gusanillo y vuelve a las MMA. Pero él está a punto de quedarse en Tailandia de fiesta y entrenando allí, permanente. Qué personaje. Una de mis 3 preocupaciones es salir de fiesta. Es que es la bomba Carlos Prate, un representante de los Fightiners. Muchas gracias, Pedro, por traernos estas súper anécdotas de sonrisas y lágrimas. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, por liderar este proyecto tan ambicioso como es el último asalto, y a Winamax por apoyar los deportes de contacto. Hablábamos de hiperactividad y el que ha sido un campeón hiperactivo es Alexander Volkanovski, que consiguió recuperar su corona este pasado sábado en UFC 314. Por eso despedimos hoy el programa con Men at Work de Down Under. He was 6'4" and full of muscle. I said, "Do you speak my language?" He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, "I come from a land down under. Rivers flow and men yonder. Can you hear the thunder?"